¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el doctor Vicente Casas. Vamos a hablar de distintos temas. Espero que nos alcance el tiempo. En un minuto voy a estar con él. Quería compartir algunas impresiones con usted. Nos encontramos en un momento de nuestra historia donde la sensación es de una profunda desconexión entre la dirigencia y la gente. Y además hay una alarmante deriva de orden ético. Dirigentes que se ambicionan a sí mismos y actúan como difusores de la confusión y de la mentira. La ambición en sí misma no es mala. Un político ambicioso por el bienestar del pueblo puede lograr las transformaciones sociales reales, que es lo que la democracia está necesitando. El problema surge cuando esa ambición se torsiona, ¿se da cuenta? Se vuelve narcisista, cuando el fin último ya no es el servicio público, sino la perpetuación en el poder a cualquier costo. Estos señores terminan viendo el cargo no como un mandato, sino como una propiedad. Es decir, llegan y se apropian del Estado como si fuera propiedad de ellos. Ahí está la confusión. La persona se vuelve más importante que el proyecto. Segunda confusión. Y esta metamorfosis del concepto de liderazgo tiene consecuencias devastadoras en la salud de la democracia. ¿Se da cuenta? La mentira no es un error. Es una herramienta de carácter estratégico que se utiliza ¿para qué? Para simplificar los problemas, para desviar la atención de la propia ineficacia e incluso de la propia corrupción. Vivimos en la era de la posverdad, es un debate que ya lleva años, donde el sentimiento y la creencia personal tienen más peso que los hechos concretos, objetivos. La ambición desmedida lleva a la mentira y la mentira genera confusión y polarización. El ciudadano percibe además que el juego está manipulado, que las promesas son vacías y que su voto es apenas un engranaje de una maquinaria diseñada para el beneficio de unos pocos. ¿Se da cuenta? Yo pienso que en esta última elección la gente ha comprendido esto. Pero está bueno, me parece a mí interesante, reflejarlo, ¿no? Porque ¿qué dice la tradición? El pueblo argentino tiene poca memoria. Pues entonces no viene mal reflejar algunos conceptos. La confianza además opera como un commodity, aquí y en el mundo, ¿verdad? Porque es el cimiento de la sociedad. Y estos comportamientos la están disolviendo día a día. Y es muy difícil restablecer la confianza después de los actos fallidos. Además, la tragedia política busca anular el espacio común. Nuestra actitud debe ser lo contrario, reafirmar la esfera pública como un lugar de encuentro. Porque de esta situación salimos todos, ¿sí? No es un tema individual. Si los dirigentes se ambicionan a sí mismos, la sociedad debe convertirse, creo, en un espejo implacable que vaya reflejando sus acciones y sus contradicciones. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, doctor? Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto para mí. Bueno, a ver, a esta altura, pasó varias semanas ya, ¿qué sensación le deja el caso Lelo Sánchez? Bueno, está rodeado de una gran incertidumbre y de hechos que yo llamaría preocupantes por ahora. Cuando la legislatura irrumpe en los despachos oficiales y lleva a cabo 3 allanamientos, aunque no tiene facultades la legislatura de hacerlo, pero 3 allanamientos porque irrumpió con fuerza
con fuerza legal, dada por la legislatura únicamente, secuestró documentación, o habría secuestrado documentación, intervino teléfonos, etc. ¿Qué pasó con todo lo que secuestraron? ¿Dónde está? Si lo secuestra el juez es una cosa, porque el juez asegura la cadena de custodia de los secuestrados. Si los secuestra la legislatura, es otra cosa. La legislatura, después de algo más de un mes que ocurrió esto, no puede garantizarnos hoy que la cadena de custodia estuvo asegurada. Entonces mañana se puede incorporar una ametralladora a los secuestrados. Vamos a ser un poquito dramáticos. ¿Y dónde estaba? Nadie va a poder dar explicaciones de dónde estaba esa ametralladora. Y esto es grave. Otra situación que también reviste gravedad es que ha trascendido por las redes sociales la denuncia. No vamos a dar nombre de ninguna red social, de ninguna de las redes, porque caen en el artículo 43 de la Constitución de la Nación, que les asegura el secreto de la fuente de información. Ellos sabrán de dónde lo han sacado y nadie, ni el juez les puede preguntar dónde lo han hecho. Pero hemos leído como todos podemos haber leído. Deben ser 10 hechos. No sabemos qué ha hecho el fiscal hasta ahora. El fiscal de turno ese día. No sabemos si avanzó, si pidió que le manden la documentación secuestrada, por qué se hizo, si llamó a alguna declaración testimonial o indagatoria. Parece que no. Ahora, perdóname la interrupción, tal vez ese fiscal de turno que usted menciona fue uno de los ejecutores de la orden de Leo Sánchez. Y puede ser, porque quienes denuncian eran funcionarios o son funcionarios Claro. del Ministerio Público de la Acusación. Exactamente. ¿No es cierto? Bueno, el fiscal tiene que explicar algún día esto que ha pasado. Fíjese que hay hechos preocupantes. Sí, sí. Entre los que se ha leído están en las redes sociales. Parece que habría la intención de plantar alguna cuestión contraria a la ley, y eso es gravísimo. Está en las redes sociales. Como yo lo he leído hace unos días, puede leerlo cualquier persona de la sociedad. Está alguna conexión que habrían tenido con alguna persona de mal vivir, de muy mal vivir, como no lo nombra, pero parece que hay un arrepentido ahí. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Son hechos gravísimos. Si el ex titular del Ministerio Público de la Acusación no tiene nada que ver con esto, pues tiene que ser lavado su nombre. Y si tiene que ver a alguien, pues tiene que ser investigado. Porque entonces yo le digo a la sociedad, estos hechos nos colocan desprotegidos a cada uno de nosotros. Porque si le han querido plantar algo ilícito, quiere decir que estamos hablando de organismos que nacen de la Constitución de la provincia y de funcionarios que han seguido la tramitación que la Constitución de la provincia establece para ser designados. Si eso ha ocurrido allí y no pasa nada, entonces vivimos en una situación muy complicada, en donde los derechos de los ciudadanos, los derechos de los jujeños, están todos para ser investigados. Ahora, doctor, el actual fiscal general, Sí. ¿no tiene la obligación de impulsar la investigación? Porque él, cuando habló con nosotros dijo, me excede el tema. ¿Quién tiene la obligación de impulsar la acción penal de esos hechos? Es quien estaba de turno, el fiscal de estamentos inferiores, entiendo. estamentos inferiores, que estaba de turno ese día. No sabemos quién es. No nos ha dado ninguna tranquilidad en el sentido, tengo la documentación secuestrada. ¿Qué va a venir a decir? ¿Quién va a venir a decir ahora después de un mes? Yo la tengo. ¿Y qué le han puesto en el camino? ¿Qué le han puesto? Le van a decir, hay una declaración de uno que dice que lo mató a Gardel. No. Es muy poco serio. Es muy poco serio. Y esto es el accionar de la legislatura de la provincia, en donde también se da nombres en la oportunidad quiénes fueron a realizar esos allanamientos, Sí. esas requisas, ¿no es cierto? Se dan nombres allí de quiénes son. Bueno, ellos son, además de que toda la legislatura en su conjunto también tiene la responsabilidad. Y no se ha explicado, no se ha dado cuenta de esto nunca. Bueno, hay una porción importante de legisladores que no se enteraron nunca de nada. Parece que así es. Y lo grave es que no va a pasar nada probablemente. No va a pasar nada. Y los derechos de los ciudadanos comunes, nosotros que andamos en la calle,
¿Qué quiere decir esto? ¿Y que mañana nos van a colgar qué? Una bomba, una ametralladora, y decir, la llevaba encima. No, no, no. No es así la vida republicana, no es así la vida democrática, no es así la vida de las instituciones. Quiere decir que se ha mortificado la constitución de la provincia y alguna de sus instituciones para conseguir un fin que quizás debía conseguirse, pero se ha seguido un camino tenebroso para ello. Doctor, siguiendo los caminos tenebrosos, el poder en la sombra, es decir, el poder en Jujuy es bicéfalo. Hay un señor que se muestra y hay otro que no. El poder en la sombra estaría intentando, junto al intendente de Perico, que corre serio riesgo de perder los 2/3, de intervenir el Consejo Deliberante de Ciudad Perico. O, en todo caso, provocar la expulsión de 2 concejales complicados en el caso de las coimas, que no son confiables hoy para el intendente, y reemplazarlos por los suplentes, y eso le daría la posibilidad de recuperar los 2/3. ¿Es posible intervenir el Consejo Deliberante? Legalmente es posible. A esto debemos agregar algo que quizás surge del comentario que ha hecho o que ha realizado hace un momento usted. Con el gobierno de la Unión Cívica Radical en Jujuy, y es posible aún un poquito más, ¿no es cierto? Porque ese juego de los intervengo y si no me sale la intervención los persigo, bueno, no es republicano ni legal, ni mucho menos de la histórica Unión Cívica Radical, claro, que fue tan respetuosa de la ley. Claro. Con todos los presidentes que hemos tenido, hasta que arribó a Jujuy el gobierno en 2015. Pero esto revela también algo que es llamativo y preocupante a nuestro modo de ver. La sensación o la avidez por acaparar el poder a ultranza. Quiero tener todos los consejos, quiero tener toda la legislatura, quiero tener todos los tribunales de cuentas o las auditorías. ¿No es cierto? ¿Qué pasó hasta ahora que en el Consejo Deliberante de Ciudad Perico, como de muchos de las provincias de Jujuy que lo hemos denunciado o lo hemos manifestado, hubo algún control contable en estos años? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Después de estos hechos que usted menciona, ¿se hizo cargo la Auditoría General de la provincia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Y fíjese que esos hechos llevan a situaciones lamentables, ¿no? En donde se avanza por este camino o se va por el otro. El poder se les va a ir de las manos como se nos va el agua corriente cuando nos lavamos las manos. En cualquier momento se les va a ir de las manos. Esto también se ve en hechos bochornosos que decía recién. Fíjese que hubo unos hechos muy lamentables en el estadio 23 de agosto de aquí de Jujuy. Sí. Muy lamentable, hace 15 o 20 días. Cosas que no habían pasado nunca. Todas aquellas próceres deportivos de Jujuy, digamos, porque lo han sido, que han luchado para que el club llegue al lugar donde está muchas veces, y no nos alcanzaría la tarde para nombrarlos, su recuerdo y su memoria han sido mancilladas por funcionarios públicos del gobierno radical de Jujuy. Los hechos están, en los medios. Sí. ¿Y por qué lo hicieron? No lo sé. ¿Qué necesidad hay de ir a realizar esas escenas violentas, hasta amenazas, que según los medios de comunicación han dicho, han ocurrido? Bueno, eso se traslada a todos los ámbitos del quehacer del gobierno de la Unión Cívica Radical. Es una metodología, ¿no es cierto? Claro, claro. A todos los ámbitos que se pueden. Entonces tienen la legislatura, el tribunal el Consejo Deliberante, que si no me responde, el rebenque de la intervención. Pero si el señor intendente de cualquier municipio se queda sin Consejo Deliberante, se queda sin mayoría en el Consejo Deliberante, pero bienvenida sea. Esa es una manifestación clara del juego de la democracia. ¿O acaso no ha gobernado el presidente de la Nación? ¿O acaso presidentes anteriores, para no volver a la actualidad? El doctor Alfonsín, los 6 años tuvo el Senado en contra, pero gobernó. Trató de sacar lo que pudo sacar. Él no se preocupó por mandarlos presos. Él no se preocupó por perseguirlos. Él no se preocupó por amenazarlos.
Ha cambiado tanto la Unión Cívica Radical Sí, de claro, aquellos a años. mí me tiene realmente sorprendido. Y a mí muy preocupado. Porque incluso yo no lo decía a título de anécdota ya, ¿no es cierto? En el sentido de, no escucho ningún funcionario hablar de democracia. No sé si usted tiene la misma impresión. Ninguno habla de la democracia. Hablar de nada. Y cuando hablan, buscan una verdad que no existe en ningún lado. Cuando hablan, no dicen la verdad, porque no la pueden decir. Los pocos que hablan, quizás ese compromiso reñido en contra de la verdad, lo manifiestan enseguida. Y la gente se da cuenta. Por eso fue el voto del 26 de octubre. Ahora, ¿usted no cree que todas estas manifestaciones son síntomas de un modelo que está agotado? Sí, de un franco deterioro. Porque eso de querer tener el poder para mí solo, el poder soy yo, el poder lo manejo, quiero, hasta hacen papelones en los espectáculos deportivos cuando debería ser una fiesta, ¿no es cierto?, con resultados no sé cómo y por qué lo han hecho. Y son funcionarios, me voy a permitir una discreción, son funcionarios que se dicen de primera línea. ¿No es cierto? Sí, no, claro. Pero hay que trabajar para ser de primera línea. No. Este es un gobierno que carece de idoneidad profesional para administrar la cosa pública, me da la impresión a mí. Y fijémonos, por eso está equivocado el gobernador, no sé qué piensa usted, cuando dice, voy a hacer un recorte. ¿No es cierto? Él puede sacar 15, 20, 50 empleos de cualquier repartición, pero si siguen al frente los que están conduciendo los ministerios, van a seguir los problemas. Porque el problema no está en los empleados, el problema está en los que los conducen. ¿Te coincide con esto? no los va a poder sacar, porque si hay un grupo de empleados que no trabajan, arriba no trabajan. Entonces, para sacarlos a esos que no trabajan, tienen que dar el ejemplo arriba, claro, que trabajan. Y que trabajan por el bien común, no en provecho propio. Entiendo. Entonces, una vez que se da ese valor ético en la vida, en la relación de la sociedad, del Estado con la sociedad, entonces, bueno, el ciudadano común va poniéndose un poco en la vereda, ¿no es cierto? Y también cuando se da la existencia de la justicia, es decir, aquel que cometió una acción mala tiene que ser castigado y se lo castiga. Perfecto. Ahí estaba viendo la llegada de Fred Machado a Estados Unidos. Se está jugando 10 años de cárcel. Sí. Ayer o antes de ayer lo vio el juez. Lo va a volver a ver en marzo del año que viene. Bien, esa es la ley. Nosotros tenemos que llegar a cumplir la ley. Siempre, en todos los casos. No mortificar la Constitución como ya lo han hecho y ya lo hemos manifestado cuántas veces. Le hago una consulta ahora que saca el tema de Buenos Aires, pero muy breve, después lo quiero llevar a un tema de aquí, local. Digo, se está diciendo que este juicio por el tema de los cuadernos de las coimas va a durar más de 10 años. ¿A usted, como ex juez, le parece normal? No. Creo haber leído hoy que la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Cámara Federal de Casación Penal dieron instrucciones que se acorte los tiempos del juicio. Ajá. Creo que haberlo escuchado, leído en las noticias de hoy. La Corte, el Consejo de la Magistratura, acorten los periodos de tiempo. La sociedad necesita, frente a hechos tan graves como estos, necesita tener respuestas ya, inmediatas, dentro de la ley. Y desde el punto de vista de la metodología del juicio, el hecho de que sea por Zoom, ¿está bien o está mal? No está mal, es más, diría que está bien, pero un juicio de la magnitud de esto debería ser presencial. Presencial. Bueno, doctor, cuando se crea un ente autárquico, lo discutimos por radio los otros días, se supone que el ente autárquico tiene su presupuesto, así puede planificar, tomar decisiones, negociar con los acreedores y demás. Cuando se ha creado la cuenta única, por ley de la legislatura, que le creó el señor Morales, los fondos van todos a un embudo. Y tengo información de que los recursos que van de la tesorería hacia la obra social no llegan en su totalidad desde hace tiempo. ¿Esto puede haber contribuido al desfinanciamiento de la obra social? Ya venía el desfinanciamiento de la provincia, ya venía hace mucho tiempo. Se unifican las cuentas violando la ley de presupuesto, porque hay una partida presupuestaria, 10 millones de pesos, que tiene un destino.
Entonces ha unificado todas esas, en el ítem de los activos, los ha unificado para hacer discrecional en el manejo de los dineros públicos. Pero resulta que estos 10 millones tenían un destino específico y se lo ha quitado el gobierno por ley al unificar las cuentas. Sí. Entonces, esa es una falta gravísima, que ya viene hace muchos años. Se ha comentado en su momento esto y hubo opiniones en contra de ello. Ahora, no solo que se desfinancia el sistema de salud, porque si es que, ¿cómo se compone el patrimonio mensual de ese instituto? Con los aportes que los afiliados hacen. Y esos son aportes personales que los afiliados hacen. Sí, claro. Pues tienen que ir para rendirle servicios a esos empleados que están aportando todos los meses. Porque supongo, yo infiero, puedo estar equivocado, que la plata que no alcanza, porque no están los aportes completos, hacen que tomen esta medida de subir los coseguros. Sí. Porque no tienen cómo hacer frente al reclamo de los prestadores. Sí, también es eso. Entonces lo termina pagando el afiliado. Termina pagando otra vez o dos veces el afiliado. Correcto. Por eso decíamos. Ahora, ¿qué medidas se puede tomar para frenar esto? Y bueno, frente a esto que ha ocurrido, le han creado un seguro también. Sí. Perdón, le han creado un seguro, algo leído, comentamos la semana pasada, un impuesto o algo de contribución de la venta del gas de las estaciones de servicio. Bueno, ¿y quién les da facultades? ¿Qué afiliado les dio facultades para hacer ese convenio? Ninguno. Lo toman para ver cómo salen mejor de esta. Quizás eso yo lo veo como una cuestión que querrán quedar bien con algún sector, porque no todos los usuarios de vehículos tienen con gas natural claro, de esa parte. Entonces, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque tienen la prepotencia de hacerlo, la prepotencia legal de hacerlo. ¿Puede traer problemas? Sí, puede traer problemas. Puede traer problemas de rendiciones de cuentas. Teóricos por ahora, porque rendiciones de cuentas no hay. No se las piden los organismos competentes para ello. ¿Y qué otro problema puede tener? Que siga desfinanciándose más el Instituto de Seguros. ¿Y qué ocurre con una cuestión de un afiliado que necesita la atención ya? Ir a la justicia. ¿Y para qué va a ir a la justicia si ya tiene el servicio pagado? Y lo tiene pagado 3 veces. En el impuesto inmobiliario, que es el impuesto que todos pagamos, tiene que ir a una parte para atender la salud. Ya lo estamos pagando. Otra parte cuando estamos tan afiliados a la obra social del instituto. Y otra parte con el coseguro. Y ahora no me acuerdo bien cómo fue esto del gas natural comprimido, pero está. Entonces, eso es un problema grande. ¿Por qué también, perdón, me estaba olvidando algo importante? ¿Por qué, como usted ha dicho, es un organismo autárquico? Claro, el principio de autarquía ha sido quebrado por esta decisión de financieramente. Correcto. Y autarquía quiere decir también que dicta sus propias normas internas. A estos afiliados les vamos a dar este servicio. Pero sin los recursos no se puede. No se puede. Entonces se va a ver privado un instituto de dar otros servicios o los que ya tiene, porque ha ocurrido esto, 2 situaciones graves. Una, la cuenta única. Y otra, eso permite al gobierno, llámese como se llame, que una parte puede disponer en gastos que a lo mejor no tienen sentido hacerse. Eso es lo que ocurre. Ahora hay un tercer tema, doctor. Si yo como empleo público no me gusta cómo está la obra social y me quiero ir a otro lado, no me puedo ir a ningún lado. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Había un decreto del presidente Milei, de los primeros decretos que dictó, que se podía trasladar a otra obra social. No sé en qué estado está eso, habría que revisarlo, de los primeros meses del presidente Milei, en donde que estaba con una obra social se puede ir a otra. ¿No es cierto? No sé, no recuerdo bien cómo fue eso. Un tema que él había prometido en la campaña electoral y que lo realizó. Fue uno de los primeros decretos que realizó, que llevó adelante. ¿Sí? Bueno, doctor, finalmente, ¿cómo ve el futuro? ¿Qué imagina? Yo siempre lo veo con muchas esperanzas. Que por supuesto esas esperanzas se ven un poco debilitadas cuando hay acontecimientos que nos dan la pauta que a lo mejor el gobierno o un sector de la sociedad va por otro lado. Hay personas que se presentan a la vida pública y llegan a la política y a la función pública y que no aportan muchas cosas. Eso tenemos que madurar un poquito como sociedad en el sentido de ser un poco más cuidadosos al momento de elegir.
Hay quienes han tenido conflictos un poquito complicados en contra de la sociedad, como por ejemplo hacer sancionar a la provincia de Jujuy por algún incumplimiento que han tenido en las funciones a su cargo, y no obstante siguen llegando a la función pública. Bueno, ahí hay un poco de menos de esperanza, ¿no?, con estas personas que son elegidas para esos cargos que quizás ya no deberían ser elegidos, ¿no? Entonces esto es algo que debemos todos los días tratar de ajustar el funcionamiento de la democracia, porque eso nos va a permitir tener mejor calidad de vida. Eso nos va a permitir trabajar todos los días para alcanzar la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Este es un pensamiento que lo dijo Mariano Moreno, que fue uno de los secretarios de la primera Junta de Gobierno, pero que está en los evangelios también. La verdad los hará libres, y es el único camino, creo, desde la función pública, decirle a la sociedad cómo son las cosas, cuáles son los problemas y cuáles son los sacrificios que deben hacer. Pero no sacrificios para no ver los resultados. Nos dicen que hay superávit. No sé, dentro de 2 o 3 meses, ¿dónde va a estar ese superávit verbal nada más? El otro día lo escuchaba a su ex colega, Juan Carlos Maqueda, sí, decir que Platón dijo que el único instrumento que hace libre a los hombres es el diálogo. Claro, claro. ¿No? Claro. Bueno, pero no hay diálogo aquí, no se dialoga con nadie. De ninguna manera. Ni en la legislatura, que es la casa donde se debería dialogar. Han hecho algunas entrevistas con algunos integrantes de allí, en donde quizás no dan explicaciones o no explican algo que deberían conocer. Sí, claro, claro. Así que ustedes las tienen a las grabaciones que yo he tenido oportunidad de escuchar en la radio. Doctor, gracias, un gusto. Gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias por venir, muy amable. Nos reencontramos mañana. Chao.